Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos de nuevo. Seguimos con nuestras actividades de Beckett México. En esta ocasión continuamos con nuestro eje académico. Continuamos con una mesa muy interesante, con invitados de lujo, como tenemos artistas, personas que queremos, admiramos, respetamos muchísimo. Gracias a ustedes que nos siguen por nuestras redes, que siguen nuestra transmisión. En esta ocasión estamos con la mesa número 3, Happy Days, reflexión en torno a la obra homónima de Beckett y sus vínculos con la pandemia. Es para mí un verdadero gusto estar con Cristian David y Fernando Reyes y la maestra Aida López, que se nos va a incorporar en un momentito más, que tuvo un pequeño contratiempo, pero en cualquier momento se nos incorpora. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, voy a seguir el protocolo de acción. Entonces, lo conducente es que yo leo sus biografías. Entonces, dice el teatro, Cristian David es egresado por la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, en la que actualmente estudia la maestría en dirección escénica. Creador escénico que desde el 2010 funda y dirige la compañía Idiotas Teatro en conjunto con Fernando Reyes, aquí presente. Compañía de investigación escénica que gestiona y produce espectáculos originales a partir del trabajo del actor. Su trabajo escénico le ha valido el reconocimiento de la crítica teatral de Nueva York con 2 premios, Association of Latin Entertainment Critics of New York en el 2013 y un HOLA, es decir, Hispanic Organization of Latin Actors New York en el 2014. Ha sido beneficiado por el FONC en 4 emisiones y del estímulo fiscal para la producción teatral en 3 emisiones. Con Idiotas Teatro se han presentado en importantes recintos nacionales e internacionales como en Festival Internacional Cervantino, Jornadas Alarconianas, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Latino International Theater Festival of New York, Encuentro Internacional de Teatro en Sevilla, entre otros. Su trabajo le valió el Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2016 por su destacada labor artística y cultural. Entre las obras que ha escrito y dirigido se encuentran Dentirostra, Pájaro o Elefantes y Macbeth. Como actor ha trabajado con directores como Carlos Corona, Cecilia Lemus, Jesús Díaz, Alicia Martínez, entre otros. Tenemos a Fernando Reyes, que es integrante de Idiotas Teatro, egresado como actor por la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba y diplomado en voz por el Centro para el Estudio de la Voz, EUVOS. Ha sido formado con maestros como Claudia Ríos, Héctor Bertier, Carlos Corona, Gabriela Pérez Negrete, Jesús Díaz y Claudio Tolcachir. Miembro fundador de la compañía Idiotas Teatro, en donde ha dirigido las obras Pájaro y O, las cuales han participado en las muestras nacionales de teatro 2013 y 2014. Fue becario del PECDA Oaxaca 2010 y 2012. Como actor ha participado en obras como El burlador de Sevilla, Las tremendas aventuras de la capitana Gazpacho, Cero, no ser, El peatón del aire de Ionesco, El viaje de Mastorna de Fellini, Historias mínimas de niños máximos, Pájaro y O de su autoría. Un propósito claro de Elena Villarreal, Caracol y Colibrí de Sabina Berman, dirección de Alicia Martínez Álvarez y Elefantes de Cristian David. Recibió un reconocimiento por la Hispanic Organization Latin Actors por su actuación en la obra Pájaro y premio ACE como mejor actor visitante en New York. Ha sido merecedor junto con su compañía del Premio de la Juventud Ciudad México 2016. Actualmente dirige la puesta en escena Las Tropas, de su autoría, en coproducción con el Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Y me permito de una vez leer la sinopsis de Aida López, que se integrará en cualquier momento. La maestra es actriz egresada del Centro Universitario de Teatro. Ha participado en más de 45 obras de teatros, en las cuales destacan Las chicas del 3 y medio Floppies, Unos cuantos piquetitos, entre muchas otras. En producciones televisivas destacan Las Aparicio, Cadena 3 y Argos Televisión, Capadocia, primera, segunda y tercera temporada, HBO Originals y Argos Televisión en 2016-18. Por su trabajo destacado en esta serie, obtiene las nominaciones a Mejor Actriz Nif D'Or en el Festival Internacional de Cine y Televisión de Monte Carlo y los premios People USA. Actúa en Ingobernable también para Netflix, temporadas unidas. Obtiene el premio Pantalla de Cristal como Mejor Actriz de Reparto. Participa en La Hermandad, segunda temporada. Extraño Enemigo para Amazon Prime y El Candidato para Amazon Prime 18-19 respectivamente. Lost in Mexico, miniserie para la BBC UK Radio 4
dirección John Dryden. Obtiene la nominación al premio Ariel por la película Mezcal 2016, mejor actriz en el Festival Internacional Más Sorber en España, mención especial de Short Shorts Film Festival y premios 360 por La Madre. Protagonista de la película Oasis, dirección Carmen Jiménez, producción Chris Boyce en New York, USA. Obtiene el premio Mejor Actriz en el Festival Internacional Paracuellos, entre otras producciones. Protagoniza en este momento Nudo Mixteco, bajo la dirección de Ángeles Cruz, 2019. Entonces, como podemos ver, estamos honrados con un cartel de primera línea. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, nos convoca una obra capital en el canon beckettiano, una obra muy solicitada, una obra de las más montadas también, una obra muy particular en la que Beckett está proponiendo una serie de temas, pareciera de ciertos elementos, si no en contraste, por lo pronto no tan vistos o no tan empleados en algunos otros textos. Ayer platicábamos en una mesa que era obra teatral en general de Samuel Beckett en relaciones con la pandemia, determinados vínculos que pareciera que nos hicieran pensar o sentir que estamos de repente dentro de una obra de Samuel Beckett. Es decir, asistimos a tiempos profundamente beckettianos. ¿Y eso qué quiere decir? Trágicos, sacudidores, catastróficos, esperanzadores también, por supuesto. Un poco por eso el tema, el título que hemos decidido ponerle a nuestra mesa en conjunto con Christian y Fer, Happy Days, en esta gran ironía también. Y entonces se nos abren en esta obra también una serie de paralelismos sobre los cuales me parece que valdría la pena detenernos un momentito y reflexionar. A saber, bueno, el mismo título es una obra, como decía yo, en la que Beckett introduce, claro, siempre con su humor ácido, con su humor negro tan exquisito, introduce ese gran título de Los Días Felices. Se muestra, pareciera siempre, una bienvenida cálida al nuevo día, esperanzador, pareciera como que tiene un guiño de optimismo. Claro, es mucho más complejo el fenómeno, pero pareciera entonces que hay detrás un poco de esa gran ironía que nos provoca Samuel Beckett. No lo sé, quizá también por el hecho de ser privilegiados, algunos por, no lo sé, conservar su empleo, a diferencia de Willy, que tiene que estar buscando ahí en el aviso oportuno, por ejemplo, de tener que comer, de conservarnos vivos probablemente algunos. Entonces, ¿será que probablemente vivimos unos ciertos días felices o que tendríamos que esmerarnos de alguna forma en que lo sean? El tiempo y el desgarro del tiempo, cómo finalmente también hace que uno vaya enterrándose. Y el tiempo de alguna forma, como dijo Antonio Rodríguez, nos va sepultando, nos entierra, como abre la obra y vemos un personaje enterrado de la cintura para abajo. Nos relacionamos actualmente a través de una pantalla como principal vínculo, en el que hay una disolución también, en el que asistimos al cuerpo fragmentado, al cuerpo desmembrado, como si estuviéramos también fincados, enterrados o mutilados probablemente, o ya fuera parte de un organismo nuevo con el que tenemos que convivir cotidianamente, ¿no? Simplemente con ese paisaje que son restos que nos quedan, ¿no? Un intento también por arreglarnos, por mantenernos, por no perder la estructura y mantenernos vivos, aferrados a una necesidad de comunicar, de hacer, de dar clases, de trabajar, con todo lo que nos cuesta y nos pesa. Por eso llama mucho la atención cuando Willy insiste en arreglarse y que el otro se arregle también, pintarse los labios, etcétera. ¿Será que hay algo que tenemos que mantener para festejar el día, ¿no?
un día platicaba yo con algunos profesores, colegas, ¿no? Y me preguntaban si yo como siempre me ven de saco, y así un look medio godines, ¿no? Me preguntaban, ¿y tú que siempre andas así perfumado y eso, ¿te perfumas para dar clases? Sí, señor, me perfumo, le decía yo a mi colega, porque es el elemento que a mí me permite festejar todavía el encuentro con el otro. Y en fin, una serie de vínculos otros. Yo he puesto solo algunos sobre la mesa, de los cuales podemos abrevar y se pueden integrar todos los que ustedes consideren. Maestro Cristian David, entonces, antes de pasarte la palabra, yo contextualizo a nuestro público. El equipo que hoy se reúne es parte de un proyecto teatral homónimo, codirigido por Cristian y Fer, que tiene su germen en la maestría de dirección escénica que está terminando Cristian, y ya nos contará la historia, pero surgió la idea de montar Happy Days. Entonces él convoca a la maestra Aida López y me convoca a un servidor para trabajar. Entonces es un proyecto que está marchando, del cual les hablaremos y del cual esperemos que tengamos también noticias pues en breve también, y que por ahí nos encontramos en el encuentro del próximo año, pues estrenando, ¿no? Una de esas. Entonces, querido Cristian, ¿cuáles serían un poco tus primeras impresiones sobre este texto capital de Beckett, esas relaciones probables con la pandemia? Bueno, antes que nada, gracias, Arif, por esta presentación. Gracias por la invitación a formar parte de este 02 Encuentro Beckett México. Estamos muy contentos, muy honrados de poder plasmar un poco y compartirles el camino y cómo llega este texto a mí principalmente. Efectivamente, como lo dices, es un texto y es una provocación que surge en la academia, que surge en mi proceso como estudiante de la maestría en dirección. Decido agarrar el texto de Beckett por un sentido muy particular, que fue la imagen poética antes de conocer el qué de la obra, antes de conocer qué quería decirme. La imagen que nos provoca, que nos muestra Beckett de una mujer enterrada hasta la cintura e incomunicada algunas veces con su marido, fue una provocación brutal para mí, ¿no? Esa imagen llegó a mi mente y dije, poéticamente, estéticamente me generó algo. Te repito, yo no sabía el qué de la obra. Decido leerla y lo primero que se me vino a la mente, lo repito, era el qué quiere decirme o qué no quiere decirme. Pensé en Aida López, inmediatamente se me vino a la mente y dije, esto es un texto brutal. Yo puse mucha atención, dice José Sánchez Sinisterra que hay casi 600 pausas, ¿no? En este texto. Y yo puse mucha atención en eso, en las pausas. Yo decía, ¿qué quieren decirme estas pausas? ¿Qué no está dicho en estas pausas? Y dije, venga, convoquemos a Aida López, que me parece que es una de las actrices más poderosas, contemporáneas que tenemos en este país, ¿no? Con un rango actoral muy amplio. Y dije, me voy a dar a la tarea, la voy a invitar para sumarse a esta exploración. He de decir que hay un Happy Days antes de la pandemia y después de la pandemia. Y eso es lo que nos conlleva cuando vemos el título de esta charla, que es Happy Days y el vínculo con la pandemia. Nosotros comenzamos la exploración y los primeros acercamientos al texto en febrero, entre enero y febrero de este año, que para mí me parece que es un antes, que quién sabe si volveremos a disfrutar, que yo espero con todo el corazón que sí, ¿no? Que volvamos a estar en ese camino. Y sobre todo, lo que planteábamos Fer y yo, a lo que a nosotros nos interesa mucho son los vínculos que establecemos en el teatro, los vínculos humanos que nos permite el juego escénico.
En este sentido comenzamos los primeros acercamientos a este texto, acercamientos en mesa, acercamientos para acercarnos a la lectura, a lo que nos quería o a lo que nos convocaba Beckett, y veíamos que era un texto de alguna manera performático, ¿no? Un texto performativo, que al mismo tiempo que íbamos leyendo nos obligaba a hacer físicamente, ¿no? Yo veía a Aida en las primeras lecturas y ella le provocaba y decía, es que tengo que hacer lo que está haciendo para poderlo entender, ¿no? Y yo decía, ¿qué importancia aquí? Es decir, nosotros no somos teóricos ni estudiosos de Beckett, sino más bien nos gustaba mucho pensar la complejidad de las acciones físicas que él planteaba en este texto, ¿no? El mirar a la bolsa, el sacar el peine, el ponerse los lentes, el limpiarlos, el volver a leer, el volver a limpiarlos, el volver a leer, para de pronto ella terminar rematando diciendo cerda de cochino, esperando que nos fuera a dar una gran cátedra de algo existencial, pero ella termina diciendo cerda de cochino, después de esos grandes intentos que ella tiene por tratar de ella misma darse cuenta que no está perdiendo nada y al mismo tiempo está perdiendo todo. Viene la pandemia, ¿no? Decidimos hacer una pausa porque todo fue una incertidumbre para todos. No sabíamos qué iba a suceder. Hay algo muy lindo que justo tú, bueno, está escrito en la presentación de esta charla, ese timbre que despierta y ese timbre que hace que Winnie se vaya a dormir todas las noches. Y entonces en la pandemia el timbre para nosotros era a las 7 de la noche, escuchar a Gatell, escuchar su información, y fue una constante, ¿no? Fue una constante todos los días el escucharlo, el saber cómo iban los números de la pandemia, cómo iban los números del COVID. Y entonces uno empieza a sentir la inmovilidad, esa inmovilidad que nos provoca Beckett en este texto. Una inmovilidad que decíamos, ¿para dónde? ¿Qué hacemos? Hay una gran incertidumbre, el saber que papá, mamá, en mi caso, son gente factor de riesgo, puede suceder algo, el enterarte que mi hermano ya le dio COVID, que a mi mejor amigo ya le dio COVID, que gente más cercana se va acercando a la muerte. Y la muerte es certera, es decir, creo que la muerte siempre ha sido un tema muy importante, pero cómo miramos si esta pandemia nos permite ver la certeza de la muerte, ¿no? La certeza de la muerte por un virus que sale de la boca y se contagia por tener un vínculo humano. Y en este sentido nos encontramos, lo que quiero decir es cómo este texto de Beckett fue un compañero y un remanso también para nosotros en esta pandemia. De pronto, yo como director y en pláticas con Fernando y con Aida, a veces decíamos, el cómo no importa. Ahora lo que nos importa es el qué, ¿no? El qué de nosotros en este texto. Nos acompañó este texto en esa incertidumbre, en ese tal pareciera que no pasa nada, pero al mismo tiempo están pasando muchas cosas. Nuestros vínculos cambiaron, efectivamente, como lo dices, nuestros primeros encuentros con Aida en este medio, porque era el medio de Zoom, de pronto veíamos cuerpos fragmentados y de pronto era muy padre ver a Aida como esa Winnie, es decir, nuestro vínculo y nuestra comunicación era a través de este cuadro y nuestro cuerpo fragmentado. Y en algunas ocasiones nuestro pensamiento escindido. Te digo que esto fue un acompañamiento porque a veces era el pretexto para encontrarnos, para ensayar la obra, para seguir discutiendo, y de pronto nos veíamos como seres humanos con las mismas preguntas de Winnie, ¿no? Las mismas preguntas. Y aquí me gustaría
leer un pequeño fragmento que me parece fundamental de Winnie, que era una de las sensaciones que incluso yo creo que muchos hemos vivido en esta cuarentena, ¿no? Y dice, sí, tan poco que decir, tan poco que hacer, y el miedo tan terrible en ciertos días de encontrarse sola, con horas todavía antes de que suene el timbre para dormir y sin nada más que decir, nada más que hacer, que los días pasan, algunos días pasan del todo, el timbre suena y poco o nada dicho, poco o nada hecho. No puedo moverme. No puedo. Algo tiene que pasar en el mundo, suceder algún cambio para que pueda moverme de nuevo. Es decir, esto es una sensación brutal que a mí me genera, que yo creo que a todos nos ha generado. Con esto también comparto que estos encuentros que teníamos a partir del texto eran más encuentros humanos entre Aida, Fernando y yo, ¿no? De pronto ese ensayo que pudiera parecer de 2 horas, 45 minutos era de preguntarnos cómo estábamos, cómo estás del otro lado, qué necesidad tengo de vincularme contigo y establecer un diálogo, ¿no? Pero no un diálogo teatral, un diálogo de humano a humano, ¿no? ¿Qué nos está pasando? La incertidumbre, el miedo, la frustración, también hay una frustración, y todo esto trato de conectarlo con el mundo de Winnie. Eso vive Winnie. Y en una de las cosas, de tantas cosas que escribo y me llegan a la mente, yo decía, hablar del encierro, Happy Days para nosotros o para mí, es hablar del encierro desde el propio encierro que nosotros como creadores estamos viviendo. ¿Qué nos provoca ese encierro? ¿No? Y bueno, por ahí me gustaría comenzar, ¿no? Con esta mesa. Más de las sensaciones que nos provoca este estado, sensaciones físicas, sensaciones psíquicas, sensaciones mentales. Por ahí en algún momento leí algo que decía del síndrome de la cabaña, ¿no? Que muchos estábamos pasando por el síndrome de la cabaña, es decir, algo que sucede que en este encierro, en este confinamiento, te das cuenta que tu vida anterior no era la mejor que tú, o no era lo que tú vislumbrabas en esta vida. Y créeme, Arif, que yo me he hecho mucha esa pregunta, ¿no? Al igual yo digo, ¿qué le pasa a Winnie? ¿Qué pregunta se hace Winnie? ¿Qué está esperando Winnie en esas palabras? En esas palabras está esperando algo que la mueva, algo que cambie. Y entonces eso es lo que me parece brutal, desgarrador, esperanzador por el hecho de la espera, pero también patético, ¿no? Porque a lo mejor posiblemente uno como espectador le puede decir, anda, casi como Lázaro, levántate, Lázaro, y anda, ¿no? Levántate, sal, camina. Y ella podría parecer que está consciente como nosotros en esta pandemia. Estamos conscientes de que no hay movimiento, de que no se está generando, pero ¿qué estoy haciendo para generar? Y también ser muy conscientes de esta pausa y tomar esta pausa como lo que es, hago una pausa total, ¿no? Entonces yo creo que por ahí iniciaría, Arif, invitando también a Fer. Ya llegó Aida, lo cual me pone muy contento. Y bueno. Ok. Por ahí pues vamos. muchas gracias, Cristian. Gracias, me parece muy atinado lo que has dicho. Fernando, ¿cuáles serían tus primeras impresiones, tus reflexiones, a las reflexiones que te invita esta coyuntura? Muchas gracias, Arif. Estoy emocionado de estar en esta charla, que no es tanto lo nuestro como actores, hablar mucho, ¿no? De teorizar sobre un personaje que además se ha tratado de teorizar mucho. Y pues siempre que te encuentras, nosotros como actores, más que teorizar, siempre buscamos como encarnar eso que desconocemos, ¿no?
Y en ese sentido, creo que está un poco la reflexión de Happy Days y en torno también a toda de lo que ha significado en lo personal Beckett, ¿no? Antes eh, de esta, ¿qué voy a decir de Beckett? También texto, en primera impresión, puede ser textos que si no has leído mucho teatro, o que si no has conocido todos los textos, podría parecer imposible saber acercarse a esos textos, ¿no? ¿Me están escuchando o me estoy trabando? ¿Sí? Ah, ok. Ok. Entonces, lo que quiero decir es cómo un texto que podría implicar una gran dificultad para ser muy próximo, mucha resonancia con Happy, y no solamente con esta obra, sino con muchas otras obras de Beckett, resulta que están puestos su entendimiento en otro lugar, que no es la razón, no es entender la historia, están puestos en una resonancia de las palabras en la que yo lo puedo vincular mucho con el aspecto de la música, ¿no? La música no entra por pensar la música, ¿no? La música no se piensa, se siente, digamos que va conectando ciertas cuestiones internas que nos van digamos, revelando cosas internas, a veces las palabras se pueden quedar, ¿no? Y entonces, en relación a eso, las palabras se convierten en un texto para decir algo que es indecible. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ahí... sí, estoy bien. Un poquito, Entonces, tenemos algunos problemitas ahí de conexión nada más con tu internet, querido Fer. ok, pero voy bien hasta ahí. Creo que sí, adelante. Ok, entonces, una de las preguntas que decíamos es, ¿en qué está enterrada Winnie? ¿No? ¿En qué es eso que la entierra? Y en muchos de estos ensayos que ya comentaba Cristian, y en lo que yo, en la primera impresión con el texto que tuve, es justo me pasó exactamente ese mismo fenómeno, de decir, cómo algo se desenterró de mí al leer el texto, ¿no? Entonces salió a la superficie algo que yo hasta ahorita no lo puedo nombrar, es decir, hay un acercamiento también en ese sentido innombrable ante el texto, algo que se vinculó en el interior y que justo me hizo pensar en esa imagen del montículo, ¿no? Es decir, hay algo que está enterrado en cada uno de nosotros y que tener acceso a eso que está enterrado es complicado. No lo podemos nombrar, las palabras nos quedan cortas, los pensamientos. Entonces, todo eso, digamos, alrededor de qué es lo que tengo enterrado que además me hizo desenterrar el texto de Beckett, me parece como ese círculo, ¿no? De poder tratar de entender que en el texto de Happy Days hay muchas capas, ¿no? Está lo que dice el personaje, está lo que está oculto de eso que dice el personaje, está lo que el personaje, la motivación de por qué dice eso el personaje, pero me parece que todavía hay una capa más abajo, que es donde creo que están instaladas las obras de Beckett. Está en ese deseo que no se sabe por qué se tiene, ¿no? Entonces, yo puedo desear decir algo, pero no sé por qué deseo decirlo, ¿no? Entonces, creo que está la gran complejidad de la obra de Beckett, ¿no? Sobre todo de Happy Days, de decir, ¿cuál es lo que motiva a este personaje a decir lo que dice? Pero no solamente porque ella sabe que tiene el deseo de decirlo, pero abajo de eso, a lo mejor está la incógnita de que ni siquiera sabe de dónde proviene ese deseo,
¿no? Y me parece como esa capa como muy, eh, muy interna del texto, que es la gran maravilla de los textos de Beckett, que nos conectan con eso, con ese deseo que no sabemos de dónde viene. Y entonces por eso vemos a un personaje que en la superficie habla de recuerdos, que habla sobre el uso de un cepillo, sobre sacar sus lentes, sobre la mirada, pero a través de eso que podría ser la última capa, como si fuera la superficie de un océano, se va metiendo cada vez más, ¿no? Entre ese silencio. Y por eso el silencio a mí me parece como ese gran motivo de irse al fondo, ¿no? Es decir, lo que está diciendo, combinado con los silencios, hace que vaya cada vez más al interior y luego vuelva a surgir, ¿no? Entonces, a mí una imagen en un ensayo con Aida me resultó muy revelador es como este delfín, ¿no? Que se sumerge a las profundidades y luego vuelve a salir a decir algo y se vuelve a meter y para no tocar fondo, vuelve a salir, ¿no? Entonces me parecía como este estado como de ir y venir del fondo y salir a la superficie y que lo vuelve también en cierto modo pues con gran humor, ¿no? Con gran humor de tocar una parte muy profunda y luego salir y tener un destello sobre un hecho o sobre un recuerdo que aparentemente no tiene nada de profundo, ¿no? Entonces, yo sigo pensando sobre cómo Beckett describe eso, ¿no? Es decir, cómo es que se puede lograr a través de un texto no entenderlo y al mismo tiempo tocar algo que ni yo puedo entender. Sería todo. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Fer. Me parece muy interesante lo que has dicho y además pienso que en efecto hay un tipo de lectura, hay un tipo de experiencia, sobre todo en la encarnación, en el ejercicio actoral propiamente beckettiano, que realmente sí tiene que ver con una experiencia de silencio de alguna forma, sobre la cual hablaremos también más adelante, puede ser, si nos da tiempo. Y que no pasa propiamente por el concepto, sino por una apropiación desde lo sensible a ella, ¿no? Muy interesante. Maestra Aida López, tenemos el placer, el honor de estar contigo, de verdad es un gusto tener una de las mejores actrices de México en esta mesa, ¿no? Claro que sí. Discurrimos un poquito sobre nuestras ideas, intuiciones, sobre Happy Days, y un contexto catastrófico y luminoso desde cierta perspectiva, que es la pandemia del COVID. Entonces, ¿cuáles serían tus impresiones sobre este posible vínculo? Sabes que, bueno, primero debo agradecer a todos los patrocinadores, de aquellos que hacen este evento posible, Arif. Yo debo confesar que no conocía este evento, estoy acercándome a él desde ayer, desde la inauguración. He estado tratando de, si la vida me deja, estar en todas las actividades que tiene este encuentro y estoy realmente muy sorprendida y gratamente sorprendida. Me parece que se abre una puerta al diálogo, a la divulgación de la literatura dramática, poética, narrativa de Beckett, al estudio profundo, al delirio sobre Beckett. Mis felicitaciones a todos, mi agradecimiento y mis felicitaciones a ti, Arif. Sabes que además de quererte, te admiro mucho y me la paso bomba cuando trabajamos juntos. Muchas gracias otra vez. Un beso a mis compañeros, a Cristian y a Fernando, y a la gente que espero nos esté viendo, pues también muchas gracias por estar atentos. Pues mira, este texto me llega como una de Happy Days, que aún sin conocer el texto, yo había leído a Beckett, pero no conocía Happy Days, de hecho. Cristian me invita un día a hacer Happy Days como un ejercicio de dirección y yo, sin haberlo leído, le digo que sí. Kabum, no sabía en qué me estaba metiendo. Cuando llega el texto a mis manos, empiezo a leerlo y pensé, Dios, este es un texto que tengo en las manos para hacerlo,
me siento terriblemente halagada con esto, pero me saqué la rifa del tigre, tal cual. Es de un universo tan amplio y en expansión, ¿no? Y no es un universo plano, sino que está en todas las 11 dimensiones que dicen los astrofísicos que existen, ¿no? Realmente fue muy halagador y fue devastador en todos sentidos. Yo debo decir que en esta pandemia descubrí que además de esta supuesta creación que hacemos los actores de un personaje en torno a una historia y nuestro genio y demás, descubrí que lo que me seduce del teatro es todo el ritual de hacer teatro. Esto se planteó Happy Days para representarse frente a otros seres humanos en vivo, aunque fuera una sola vez, ¿sabes? Pero viene este cambio de vida, esta coyuntura en la realidad y de hecho esto no estaba planteado para hacerse en streaming o lo que se llama transmisión simultánea, ¿no? No tiene el espíritu de eso. Creo que los textos que hizo Beckett para televisión, que no hay en este momento un maestro más ejemplar y aleccionador para todos nosotros que Beckett mismo, que buscó siempre esta expansión de llevar su lenguaje a distintos ámbitos, sin ponerle un pero, ¿no? Sin ponerle un pero y haciendo textos exclusivos para ese medio. Creo que el streaming aún, y esto lo digo entre paréntesis, desviándome quizá un poquito de esto, pero creo que el streaming aún para contar historias no ha mostrado todas sus herramientas. Afortunadamente es campo virgen en el que se pueden hacer 1000 cosas, pero el teatro es el teatro. Entonces descubrí en esta cuarentena, en este confinamiento voluntario, que lo que amo del teatro es todo el ritual de tomar mi bolsa, poner en un termo mi café, mi botella de agua, ir a encontrarme con los otros seres humanos en un lugar y en un momento decidido, abrazarnos, besarnos. Eso es lo que también me seduce del teatro, no solo este supuesto genio que tienen los actores de crear cosas, ¿no? Por otro lado, recientemente me invitan a contar una historia por streaming, breve, pero escrita para streaming, no de Beckett, de otro autor, pero las reglas son otras, entonces sabes que vas a hacer streaming. Esto es teatro, teatro grita teatro, Beckett, en esta obra. Y sin duda coincido con un montón de cosas que he oído que han dicho mis amados compañeros. Y creo que la inmovilidad que plantea Beckett, no solo aquí, sino en otras obras, la precisión de su partitura corporal, que era uno de los, que sigue siendo uno de los grandes desafíos que plantea esta obra como otras, esta perfección y obstinación por la partitura, también fue algo que me sedujo de este texto, además de plantear un enorme desafío. Esta inmovilidad, quizá Fernando, Cristian, Arif y todos los que nos escuchan, precisamente esta inmovilidad sea la que nos lleve a otro tipo de comunicación, entendimiento de la realidad, entendimiento de los otros. Y yo debo decir que durante los ensayos que nos veíamos en Zoom, mis compañeros y yo, había como en Winnie esencialmente contacto humano que me hacía saber que yo existía en el mundo real, planteando este problema antiquísimo de si un árbol se cae donde nadie lo ve y lo escucha, ¿existió este árbol caído? Winnie, como yo, guardando toda proporción de complejidad y de todo lo demás, el encontrarme con alguien me corroboró, y que ser vista y oída me corroboraba que yo existía, que efectivamente yo seguía existiendo para el resto del mundo, que a ratos me parece que Winnie, bueno, lo dice de alguna manera u otra en sus palabras, dice, qué bueno que me escuchas, Willy. Yo sé que a veces no me contestas, pero sé que estás ahí. A veces son buenos días y tú me respondes, pero ¿qué haría yo si no estuvieras ahí?
más allá que hablar sola conmigo misma. Y el día que tú mueras, Willy, seguramente reinará el silencio, porque ya no querré hablar, porque tampoco creo le interesará ser vista y oída, tampoco le interesará a Willy, a Winnie, ser escuchada, tampoco le interesará corroborar que está viva. Otra cosa que hablábamos durante este tiempo y que apuntó Cristian, pero que es más palpable conforme pasan los días, es que hay un reloj para todo, hay un reloj para despertar, un reloj para desayunar, el mismo reloj de Winnie, hay un reloj para rezar, en este rezar al despertar y rezar antes de dormir, un reloj para todo. Y a veces, dice Winnie, cuando guardo mis cosas demasiado temprano y veo que todavía no es de noche, ansío que llegue la noche para que por fin se acabe un estúpido día. Lo de estúpido lo estoy poniendo yo, por supuesto. Se acabe por fin un estúpido día y llegue otro. ¿Para qué? Y me digo yo, Aida, a veces los días son malos y otros son pésimos y hay días buenos. Y en esta creencia de Winnie, cuando abre los ojos y ve que nada ha cambiado y sigue enterrada y a veces más enterrada en este montículo, además hay que agradecer y decir gracias a Dios por otro día maravilloso, que finalmente es gracias Dios por otro día de mierda, porque no sé lo que va a pasar aquí, porque un día es igual a otro, es un ciclo que no se acaba. Y también me vino a la cabeza, y con esto voy a tratar de terminar, una entrevista que recientemente un amigo le hace a Yoshi Oida y le dice, Yoshi, nos quieres hablar de aquella anécdota cuando tu compañero actor decidió quitarse la vida. ¿Nos puedes hablar de esa experiencia? Y Yoshi contesta, es entonces que entendí el sentido de la vida. ¿Y cuál es el sentido de la vida, Yoshi? Indudablemente la muerte. El único sentido de esta vida es la muerte. He terminado por ahora. Gracias a todos, gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias, Aida. Queremos invitar en este punto a todo el público a que nos escriba, que nos mande sus comentarios, preguntas, dudas sobre estas ideas que se lanzan, sobre otras que a ustedes les ocurra, les convoquen. A mí me gustaría detenerme en un aspecto coincidente entre las tres opiniones y me gusta mucho que esos vínculos que ustedes proponen, antes que nada, están filtrados por el yo profundo y sincero en su condición de personas artistas. Y me gusta mucho porque me resuena y me parece de verdad un ejercicio sumamente honesto, pues, ¿no? Fernando habló de una necesidad de salir un poco de la teoría, y no evidentemente porque eso le tengamos ni aversión ni mucho menos, no, para nada, sino porque también por ahí ve que tenía toda una forma de aproximarse con los actores ante ese fenómeno, y en muchos casos, hay muchos pasajes en los cuales se refiere que los actores pedían una explicación, pedían, bueno, a ver, ¿qué quieres decir con esto? Desde el punto de vista filosófico, etcétera, ¿no? Al grado de aquella anécdota muy conocida en la que incluso un actor le dice que no entiende y no sabe quién es Godot y que le pase la dirección del señor Godot para ir a hablar con él, pues, ¿no? Entonces, y él decía, no hay nada que entender en mi obra, no hay nada que filosofar, todo está ahí en el texto, todo está ahí, ¿no? Entonces hay que atacar los elementos textuales del texto, decía, ¿no? Evidentemente con otras palabras. Y entonces, esta corporización, encarnación, apropiación muy sincera que ustedes hacen, me hace pensar entonces que ese gran vínculo
Happy Days Pandemia tiene que ver propiamente con esa condición de artistas, y así como me encantó como lo dice Aida, Beckett grita teatro también, ¿no? Entre otros gritos que tiene, grita teatro también, ¿no? Y desde el teatro mismo, es decir, todo su teatro siempre tiene un guiño de metateatralidad, siempre tiene un guiño de metaficcionalidad, ¿no? Siempre se hace alusión a ese otro que está ahí, a que están en una misma representación. La misma Winnie por ahí lo dice, ¿no? Alguien me ve y va a caer la luz y ese que me está viendo, etcétera, también en toda la filosofía berkeleyana del ese Percipi, ¿no? Presente también en toda la obra de Beckett. Pienso en, por ejemplo, en este texto de Borrador para Teatro 1, en el que dice el personaje desde su ceguera, tocando el violín, una limosnita para el artista, y ahí está con su escudilla pidiendo una limosna, ¿no? Y nosotros no teniendo en este contexto de dónde vivir también, un espacio para hacerlo nuestro, un apoyo y bueno, en fin, una serie de condiciones otras que nos llevan a un lugar a veces, como se dice en Godot, ¿qué papel nos toca? El del suplicante, pareciera. Ah, caray, una coyuntura difícil que nos toca vivir. Pienso también en el mismo Godot cuando le dice Vladimir, he sido poeta. ¿Ha sido poeta? Pregunta Estragón. Claro, dice Vladimir, no se nota y muestra sus harapos, ¿no? Ese es el lugar del poeta, pues, finalmente, ¿no? Y por último, esta idea del actor de teatro propiamente, ¿no? O sea, de teatro. Sí, rígido a lo mejor, bueno, sí, pero también yo pienso que habría que apelar a eso, ¿no? Es decir, se habla de todas las aperturas que hay que tener a los nuevos medios y que del Zoom y de no sé qué, padrísimo, y me parece que está muy bien y hay que avanzar a la mano, de la mano de ello, ¿no? Y pienso también que del mismo modo hay que defender el teatro, hay que defenderlo, porque también pienso que damos un mensaje y es, dado que ahora podemos hacer esto que se llama teatro, lo que sea, entonces, ¿para qué necesitamos el teatro? Y miren que siempre va a haber una cabeza de este tamaño y un espíritu chiquito que va a decir, ¿para qué les damos dinero si ya se comprobó que ahí pueden hacer sus cosas, ¿no? Yo pienso que no, que es momento, como dices, Aida, de gritar teatro, de ponderar encuentros humanos, como dices, Cristian, de apelar a lo que no podemos nombrar y nos toca. Entonces, van llegando aquí unas preguntas. Entonces, nos dice Semilla Flor de Cactus, un nombre muy poético, nos dice, el silencio, las pausas dentro de la obra, ¿cómo las proponen dentro del ritmo de la misma? Ya que es la partitura en la cual se desarrolla la obra, ¿cómo lo viven? Silencio, pausas dentro de la obra. ¿Quién quisiera tomar esta? Adelante, maestra Aida. Oye, Arif, ya no me digas maestra Aida, dime Aida, te gusta mi nombre. Oye, bueno, yo quisiera empezar y vamos, no con esto concluir la pregunta porque insisto que es todo un universo. Sin embargo, creo que esta es parte de lo sorpresivo e inesperado de los textos de Beckett, que no tienen una progresión lineal, no avanzan de un lugar a otro, de arriba a abajo, no, son sorprendentes. El pensamiento, y eso está en el texto, y por eso los puntos suspensivos, y por eso las pausas, no es que vaya en una trayectoria lineal, sino esas pausas muy a menudo, y otras sirven para otras cosas y para mil, pero muy a menudo es porque hay una inflexión del pensamiento, porque el pensamiento puede girar hacia donde sea, hacia el presente, hacia el pasado, hacia un objeto, hacia ella misma. A menudo estas curvas peraltadas de los silencios y las pausas en las partituras del texto de Beckett, a menudo es porque viene una sorpresa del pensamiento. A menudo, y aquí voy a vincularme con lo que decía Fernando, a menudo Beckett es un experto de las palabras y yo soy una amante de las palabras. Me parece que estos grandes textos que tienen este matiz de inocencia, de tremenda inocencia en muchos de sus personajes, se ven detenidos
por lo indecible, precisamente por lo indecible. Se dice demasiado. Bueno, Beckett lo decía, ¿no? Hablar es decir demasiado. Hablar es decir demasiado y toda interpretación es sobreinterpretación. Y aquí lo ligo con lo de grita teatro, ¿no? Bueno, la cosa es que se dice tanto en la obra, y estoy de acuerdo, todos los secretos siempre están en el texto, pero lo más importante, los secretos, el enigma, no se dice. Igual que en Footfalls o La caída de los pasos, está a punto de decir lo que sucedió aquella tarde cuando entró aquel hombre y vio la silueta. Cambia de pensamiento. ¿Por qué? Porque lo indecible, la sustancia de... No nos cuenta toda la anécdota. Ve que no nos cuenta toda la anécdota y eso también es apasionante en sus textos, que hay un enigma que resolver y eso como actor es un desafío. Y a veces hay que aceptar que no eres capaz de resolver el enigma en la mesa, sino haciéndolo. Y que quizá habrá que aceptar no resolver lo que sucedió aquella tarde en la entrada de la iglesia cuando vio la silueta de un hombre. Y de ahí hay que aceptar el mundo beckettiano, el mundo de los fantasmas, porque ¡puh! ¿Cuántos fantasmas? Entonces creo que en esas pausas está lo impredecible de los personajes de Beckett, que no llevan un pensamiento lineal, no de ningún tipo, no son realistas del todo, ¿no? Y sin embargo hablan tan íntimamente a lo primitivo de todos nosotros, y por eso ha trascendido tantas decenas de años. Y quizá más adelante podamos hablar de que este maestro de las palabras y de las pausas, del ritmo y por lo tanto de la música, Fernando, termina su vida con este poema de Comme on dit, que es no más que la síntesis de todo. Después a ver si podemos hablar de eso, porque lo anuncia, Winnie anuncia el balbuceo de Beckett muchísimos años antes, veintitantos años antes de Comme on dit, Winnie habla del balbuceo y de la falta de palabras, de cómo sacar de la boca lo que necesita. En fin, he dicho. Gracias, Aida. Y Cristian, ¿querías agregar algo? Sí, justo en este sentido de las pausas, de los puntos suspensivos, de la musicalidad, y también retomando un poco lo que decía Fer, de la encarnación que nosotros tenemos como actores en estos textos, ¿no? Yo antes que director soy actor y entiendo la escena a partir de mi cuerpo. ¿Dónde sitúo mi cuerpo? ¿Dónde sitúo mi mente? Compartir que llevo 10 meses en terapia psicoanalítica y para mí ha sido un descubrimiento en esta cuestión de cómo voy construyendo mi pensamiento para configurarlo como un lenguaje, ¿no? A veces, al igual que Beckett, siento que me hacen falta palabras para poder expresar un discurso o una idea y le pueda llegar al otro. En este sentido, pienso un poco en la asociación libre que de pronto se da cuando uno está en el diván o cuando uno está vinculado con su psicoanalista, y que incluso es importante decir que Beckett muchos años, ¿no? Muchos años fue a terapia psicoanalítica con Wilfred Bion, ¿no? Y él era un gran, estaba muy preocupado por encontrar ese yo interno que para él podía encontrarlo solamente en el lenguaje. Por eso la renuncia a su lenguaje o a su lengua materna, ¿no? Por muchos años que fue el inglés, ¿no? Es decir, cómo esta asociación libre de ideas y esto que dice Aida,
que de pronto estás diciendo una cosa y eso te conecta a la otra, pero en eso está lo indecible. Y por una propia naturaleza se crea musicalidad y ritmo en las palabras. Yo ahorita, justo yo decía, ¿qué de Happy Days ahorita en mí? Es decir, hace una semana hago la lectura de Happy Days y me provoca otra cosa. Me provoca otra cosa en las palabras. Yo como actor he trabajado mis espectáculos, mis propuestas a partir de la no palabra, a partir del lenguaje del cuerpo. Me topo con esto, veo a un Cristian carente también de vocabulario, carente de palabra, carente de construcción mental, y eso me provoca mucho cómo Winnie puede ir construyendo el lenguaje para decir lo indecible, eso que no está, o esa quizá forma, como también lo decía Samuel Beckett, que me fascina, lo real lacaniano, eso que está por ahí, es inconsciente, ¿no? Me gusta mucho pensarlo de esa manera. Sí, de acuerdísimo. Adelante, Fernando. Sí, yo agregar algo muy rápido que es esta relación del silencio y sobre todo conectarlo con esa que siempre me provoca Beckett. Siento que Beckett habita o me habita cuando ya no lo leo o cuando ya no lo escucho, ¿no? Es decir, si las palabras viven silencio y entonces pasa un poco lo mismo con los personajes, es decir, tiene que dar ese silencio para poder moverlas, pero ya desde otro territorio, que ya no es el pronunciarlas. Entonces, un poco esta característica de los textos de Beckett de poner una cantidad interminable de silencios, me parece que son, digamos, lo que refuerzan o lo que hace que resuenen cada vez más esas palabras, ¿no? Creo que si solo fueran las palabras, si no hubiera esos silencios, esas palabras creo que en realidad sí no tendrían, no, me parece que tienen sentido en relación a justamente que empiezan a nacer ya no en el sonido, sino más bien como en esta parte mucho más corpórea, no solo del personaje, sino también del que está experimentando el texto, ¿no? Escucharlo o verlo en la puesta, ¿no? De acuerdo, Fernando. Sí, yo creo, si se me permite agregar algo a lo que ustedes han dicho, ¿cómo lo vivimos finalmente los que hacemos, lo hemos hecho a Beckett? Yo creo que, bueno, son los dos grandes cambios los que han hecho que las técnicas de actuación se modifiquen, surjan, y son los cambios en el espacio y en la dramaturgia. Y sin lugar a dudas, pienso que ante este reto de despalabra que nos propone Samuel Beckett, creo que el actor me parece que entra en un exquisito jaque, en una parálisis, que me parece que es parte de lo que agudamente Beckett está también proponiendo en su juego absurdista un poco, ¿no? Beckett sabe muy bien cómo funciona el mecanismo teatral, lo conoce muy bien, ¿no? Él fue espectador asiduo del teatro en sus primeros años del Trinity, después dejó de ir, ¿no? Pero lo conoció profundamente. Entonces, yo siempre he dicho que el actor que quiere actuar a Beckett, primero que todo actor tiene que pasar por Beckett para que entienda lo que es la gran prueba de fuego, me parece. ¿De qué? Del enigma, justamente. Y como decía otro gran actor beckettiano, amigo muy querido, el enigma solo da luz en el enigma mismo. Pero el actor, por contrariamente, lo que generalmente quiere, o como desde una perspectiva muy tradicional, son certezas. Y las aproximaciones psicologistas nos enseñaron a quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es mi objetivo, qué le pasó al personaje 3 años atrás, etcétera, etcétera. Y acá, esos textos nos ofrecen más dudas que respuestas. Por lo tanto, entonces,
caray, o no funciona para todos los actores, o es un gran desafío por eso, porque entonces nos pone en ese lugar de incertidumbres. París, en su definición de espacio, en el diccionario del teatro, habla de distintas aproximaciones. Entre ellas dice que hay un tipo de espacio, que es el espacio interno, que es esa dimensión en la cual sucede todos los, no sé, experiencias, imágenes, pensamientos. Hay un espacio que Beckett abre para eso. El asunto es que finalmente el pensar para Beckett, así como él decía, escribir es una tortura, actuar a Beckett es una tortura también. Por eso McGowan decía, por ejemplo, Joe son los 25 minutos más terribles que puedo vivir, ¿no? Y yo pienso que algo así le pasa al actor. El actor que ha actuado play, comedy, ¿no? Sabe lo que es eso. El actor que ha actuado quad, el actor que, etcétera. Porque pensar para los personajes es una tortura también. Por eso en Godot se habla de los cadáveres, de estos cadáveres, como si fueran unos restos de pensamiento que están ahí. Tenemos aquí un comentario que dice Rosalina Martínez Luna. El teatro, además de dar un mensaje, genera esperanza, sobre todo en estos tiempos de profunda incertidumbre. Gracias por compartir. Sí, pues yo estoy enteramente de acuerdo con eso. Yo creo que son momentos de aferrarnos a una dinámica que es esta ante la cual estamos, que decía yo, que es el teatro mismo, ¿no? Intentamos y estamos intentando que sea, y por eso decimos, ojalá que este proyecto que estamos fraguando entre nosotros cuatro florezca pronto y podamos compartirlo con toda la gente. En lo que llega la siguiente pregunta, pienso que hablando de esta idea de las pausas, Serrano habla contrariamente de subtextos, habla de contextos. Él dice, no hay nada que está subterráneo. En realidad, todo de alguna forma siempre se hace evidente de alguna forma. Entonces, él prefiere la palabra contextos a la palabra subtexto. En ese sentido, pienso yo que una gran trampa beckettiana, el juego en el cual nos encierra, es la inversión del polo susuriano entre significante y significado, ¿no? Entonces, ¿dónde está el valor de la misma palabra? ¿En lo que significa o en el significante mismo? Y ahí pienso que como actores o directores, etcétera, nos pone ante un reto muy interesante, que es el de la significación del texto. En ese sentido, yo preguntaría a Cristian, ¿cuál es tu aproximación a esa significación? ¿Desde dónde propiamente lo significas? Pensando en dos posibles alternativas que nos da Umberto Eco en los límites de la interpretación. Nos dice, tenemos una posibilidad que es la intentio auctoris, es decir, rastrear cuál es la intención del autor. Hay otra, la intentio lectoris, la intención del lector proyectando sus propios significados. El mundo no puede ser blanco o negro, no debe serlo. Puede ser una interacción y propone algo que le llama intentio operis. ¿Qué es lo que tú estarías priorizando un poco desde el punto de vista de la dirección? Sobre todo, yo me iría por la segunda que propone Umberto Eco, es decir, la interpretación de este texto a partir de mi propio cuerpo, ¿no? En el relato textual que Beckett nos está proponiendo. A partir de las sensaciones, a partir de la provocación que me genera, a partir del diálogo también con Aida, del diálogo con Fernando, del diálogo con todos. Para mí es fundamental eso. Yo creo mucho que el teatro es una construcción de pares, ¿no? Es decir, sí puede haber un director, el que propone la idea, pero sin escucha y el diálogo, es decir, ¿cómo logramos que esto sea un objeto dramático que esté proyectado a partir de nuestra propia necesidad de todos, no solamente del director? No solamente del director. Yo podré tener una interpretación, pero cuando Aida viene y me provoca con otra idea
y me provoca, yo digo, claro, ¿no? Es decir, hay que hacer caso de esto, ¿no? En este sentido, con esto que formulabas de la actuación, ¿no? Que es Beckett para los actores o es la dramaturgia, pensábamos un poco también en la ausencia, ¿no? Pensábamos en esta llamada que varios, y que incluso Beckett también decía que él hacía creación de ausencias, ¿no? Que de pronto nosotros en este proceso nos topamos justo como amateurs de la poética de Beckett, decidimos primero adentrarnos a partir de la acción física que él proponía y de pronto nos dimos cuenta que eso no nos bastaba y teníamos que ir más allá, ¿no? Yo decía, tengo que ser fiel, tenemos que ser, y esa fue mi provocación y mi propuesta, hay que ser fieles a lo que nos propone Beckett. De pronto nos dimos cuenta que eso nos estaba rebasando y no nos bastaba, ¿no? Por ahí leí que él tuvo varias versiones de Happy Days antes de llegar a esta última versión montada, ¿no? Él estructuraba primero de manera realista y después empezaba a quitar. Un poco lo que mencionaba ayer Noé Morales en esta charla, ¿no? La ausencia, dejar lo esencial. Empezaba a quitar las ausencias para dejar solamente lo esencial del texto. Creo que por ahí sería el significado para mí de la obra, ¿no? El significado, cómo lo conjugo con el propio significado que cada uno de los creadores, llámese actores, codirectores, escenógrafo, diseñador de vestuario, musicalizador, todo lo que ellos pueden proveer para este objeto dramático, que es Beckett, ¿no? Yo diría. De acuerdo. Fernando, ¿cómo lo verías tú desde una codirección que estás haciendo? Sí, hay que tomar en cuenta una cosa que aquí sí ya vamos a entrar, a lo mejor nos podemos poner un poco más teóricos, ¿no? Pero la lingüística no solamente es semiótica, ¿no? La lingüística también está atravesada por la psicología, ¿no? Y entonces, ahí es donde creo que está un poco la complicación de los textos de Beckett, que no es solo semiótica. Entonces, en ese sentido, pues la relación del significado con su significante no va a tener esta relación en la que el personaje está consciente de que lo que está diciendo es lo que quiere decir, Claro. ¿no? Entonces, ahí hay la complicación de que está en este otro terreno, la lingüística de lo psicológico. Y ahí es donde a veces, donde nos tendríamos que preguntar, y está la complicación, de decir, ¿lo que está diciendo el personaje realmente lo quiere decir? ¿O es realmente lo que está diciendo el deseo de decir eso? Y entonces ahí sí se abre como una gran complejidad a nivel actoral, porque uno no sabe si el personaje lo que está diciendo realmente, de dónde viene, ¿no? Es decir, por ejemplo, la situación que ahora todos estamos viviendo, ¿no? Es decir, si salimos de nuestras casas, nos vamos a contagiar de un virus que puede ser mortal para cualquiera, ¿no? Y sin embargo, salimos. Entonces, hay veces que sabemos que no queremos algo, pero aún así lo hacemos, ¿no? Entonces, es tan complejo como no es el... Es tan el personaje lo que está diciendo es porque quiere decirlo. No, en realidad, ¿de dónde deseo? ¿Quién sabe? Y si lo que está diciendo, en realidad no está diciendo, pero ni se acerca en nada a lo que realmente quiere decir. Uh-huh. Entonces, si lo pensamos como en ese territorio, creo que sería un territorio como un poco infértil en el sentido de que si queremos siempre pensar por qué está diciendo eso el personaje,
no creo que tenga mucho sentido. Creo que está en otro terreno puesto las palabras, ¿no? Está en otro terreno y creo que eso hace complejo los textos de Beckett, porque están puestos en ¿por qué está diciendo esto mi personaje? Híjole, es muy complicado, porque ¿por qué estoy diciendo ya ahorita lo que estoy diciendo? O con estas palabras que lo estoy diciendo, ¿por qué estoy procesando esto que estoy diciendo con esta estructura? ¿Quién sabe? Quizás si lo que yo ahorita estoy diciendo lo estoy diciendo porque realmente lo quiero decir, o porque viene de un lugar en el que ni siquiera yo sé, ¿sí me explico? Entonces, creo que ahí incluso los textos de Beckett son complicados, digamos, significarlos por eso, ¿no? Porque no sabemos de dónde vienen, y vienen de otro territorio, ¿no? Sí, de acuerdo. Antes de dar la palabra a Aida, me acordé, fíjate, ahorita que hablabas, la que iba a ser la primera obra de Samuel Beckett, que quedó en borrador de un acto que se llama Deseos Humanos, Human Wishes. Hay un momento en el que las tres personajes que están ahí se quedan calladas. Y una de ellas, la señora de Moulin, dice: nos hemos quedado sin palabras. Hace una pausa y dice: en este punto, un dramaturgo nos haría hablar. Beckett se pone ahí también. Beckett está presente. Entonces uno, ¿a quién está refiriendo? Si actuar es un llamamiento, ¿quién llama desde atrás? Que me gusta mucho cómo lo pones, Fernando, ¿no? A lo mejor es el mismo Beckett, punto. Probablemente en una de esas, ¿no? Aida, ¿querías comentar? Primero nada más decirle a Rosalinda que anda por ahí, Rosalinda Martínez Luna, que nos escribió. Nada más decirte algo, Rosalinda, no son tiempos de teatro. El teatro volverá. Te comparto lo que yo creo, pienso y deseo. El teatro volverá algún día, grandioso, humano, complejo, profundo, ligero como es, diverso como el mundo. Volverá. Y creo que este tiempo que vivimos, también los que hacemos teatro, yo nací en el teatro hace 22 años, este tiempo o nos transformamos o nos va a llevar la fregada, lo digo así de claro. Si nos quedamos solo esperando a cuando abran los teatros para hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, creo que estamos perdiendo un tiempo maravilloso. Pero el teatro volverá. Así que todos tenemos una responsabilidad de que si estamos esperando es porque se está gestando algo, aunque sea íntimamente, de la manera más sutil, para poder volver al teatro. No podemos ser los mismos que hace un año. O un poquito menos. Y bueno, por otra parte, en cuanto al uso de las palabras de Winnie, yo debo decir que yo estaba convencida. Primero, tengo una propensión natural a oradar en los textos, me encanta. Y yo debía haber sido detective en mi otra vida porque me encanta conectar una cosa con la otra. Pero con Beckett, y en esto estoy de acuerdo contigo, mi querido Arif, creo que todo actor debería ser un Beckett, es decir, sacarse la rifa del tigre, porque ¡ay caramba!, ¿no? Por eso me siento tan afortunada y que también deseo que esto lo hagamos y que lo hagamos juntos. Por otra parte, en un momento decidí soltar cualquier tipo de conocimiento y abrirme libremente a las preguntas. Más preguntas, menos certezas, solo intuiciones de pronto, ¿no? Hacerle estar en ese momento, en el ahí y en el presente de la ficción, sin saber por qué, ni sin saber a dónde iba, sin saber nada más. Renunciábamos y volvíamos al psicologismo stanislavskiano, ¿no? Regresábamos y volvíamos. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nadie me puede decir cómo puedo hacer Happy Days o no. Y eso es algo que me encanta de los directores jóvenes. Y me encanta trabajar con directores jóvenes porque están tan abiertos a decir, mira, no sé por qué está sucediendo esto, pero vamos a hacerlo de este modo, vamos a hacerlo de otro. Y es la mejor manera de aprender.
digo, para mí, no sé si para todos, para mí, después de tantos años de hacer teatro, es como un hálito de vida, como agua fresca de una fuente, estar en un lugar donde no es necesario soltar netas, soltar verdades, gente, soltar verdades indiscriminadamente, sino hacernos preguntas continuamente y tratar incansablemente de hacer vínculos humanos en aquello de lo más esencial que estábamos hablando, de, de Winnie, de Willy, de Beckett, ¿no? Y ya. Sí, de acuerdo contigo. Creo que finalmente hay un lugar de apropiación finalmente también, ¿no? Hay un lugar de apropiación de la obra de Samuel Beckett por la que tenemos que pasar, me parece a mí. Y yo estoy de acuerdo contigo. Pienso que hay una revisitación también a la que actualmente asistimos, muy polémica también, ¿no? No desde ahora, desde los tiempos en que Beckett es Beckett, o se convierte en Beckett, porque toda esta idea, propuesta de apropiación que a veces escapa un poco de la partitura estricta de Beckett, no porque eso esté mal evidentemente, sino porque a lo mejor la lectura es otra. Y el lugar de significación, volviendo al tema de la significación, pues simplemente es otro, ¿no? Y eso es muy difícil porque entramos a un tema que de hecho se lanzaba en una mesa de ayer, que es el tema de los derechos, ¿no? Y bueno, firmas el contrato y no le puedes mover una coma, pues, no le puedes mover nada. Y yo digo que eso tiene su razón de ser también, pero la otra parte que es la gran polémica, la gran rispidez y que hace que haya discusiones muy acaloradas, es hasta cuál es el límite de la apropiación finalmente, ¿no? Un caso que hubo por ahí, en un sonado en Argentina, me pareció que era ahí, de mujeres que querían montar esperando a Godot, finalmente, ¿no? Y no, se detiene la producción, se detiene. Y en fin, un tema que sigue siendo polémico y que es muy interesante ver también cómo nosotros, las nuevas generaciones, etcétera, se apropian de alguna forma, ¿no? Pues estamos llegando a la parte final de nuestra mesa, tenemos que ir cerrando. Es deliciosa la plática, pero lamentablemente tenemos que cerrar. Entonces, me gustaría que para cerrar, pues cada uno de ustedes pudiera hacer una conclusión muy breve de todas estas ideas, estas intuiciones y estos espíritus que se lanzan ahorita. Cristian, ¿quisieras decir algo? Sí, solamente me gustaría retomar un poquito acerca que tenía planeado comenzar esta mesa con eso, un fragmento de un ensayo que el maestro José Sánchez Sinisterra escribió en 1984, titulado Happy Days, una obra crucial y que me parece fundamental cómo nos resulta familiar ahorita en estos tiempos Winnie, ¿no? Dice, por eso Winnie nos resulta un personaje familiar. Al fin y al cabo, ¿cuál es su situación? Nada del otro mundo. Al contrario, muy de este. La tierra es un desierto calcinado que se consume bajo un sol implacable. Las leyes naturales ya no son lo que eran. La vida camina hacia su extinción. Pero el ser humano, con su portentosa capacidad de adaptación, persiste en comenzar cada jornada con una razonable dosis de optimismo, pertrechando de 1000 pequeñas razones para seguir viviendo, convencido de que ha venido al mundo para ser feliz o recordar que lo ha sido. Y así como Winnie, me empeño en recordar un pasado feliz, eso lo digo yo, Cristian. Estructuro mi pensamiento a partir del lenguaje y dejo brotar las palabras para dar cabida a lo que quizás no tenga ningún sentido, ¿no? Con esto me gustaría cerrar esta mesa y pues nada, agradecer, al igual también, que al igual que Winnie, estamos en la espera, ¿no? En la espera de que Happy Days o de que los días felices vengan próximamente y sigo esperando en las palabras de Winnie que esto grite teatro, como lo dice Aida, y que estemos en el teatro. Gracias.
Contrario, muchas gracias a ti, Cristian. Aida, una breve conclusión. Ineludible, ineludible recurrir a las palabras de Beckett antes de decirlas, porque de verdad me gustaría que fueran las últimas palabras que digo en esta participación. Antes de eso, te agradezco tanto, Arif, porque insisto en que esto es una autenticación de que estamos vivos, de que hay alguien allá afuera que quiere oír, que nosotros tenemos que decir. Eh, Esto te lo agradezco un montón. Y termino con unas palabras de Beckett que dicen: incomprensible espíritu, a veces faro, a veces mar. Muchas gracias, Aida. Qué gusto escucharte como siempre. Fernando, conclusión. Ay. Pienso que estamos en una época de días felices. La conexión con ahora el encierro y esta obra me parece muy oportuna. La relación, digo, ¿por qué es tan tormentoso estar ahora encerrado, ¿no? ¿Por qué es tan tormentoso a lo mejor escuchar en ese encierro nuestras propias palabras que no podemos decir, ¿no? Y un poco esta pausa que se hizo ahora, que tiene Winnie también detenida en ese montículo, enterrada, yo pienso que en sus propias palabras, ¿no? Que está escupiendo todo el tiempo. Y creo que ahora sí encuentro mucha similitud con esta época. Estamos todos encerrados y lo que nos tenemos somos a nosotros y a las familias, que yo pienso que es a la que a veces más terror le tenemos, porque finalmente van revelando algo de nosotros. Y este terror de Winnie, que me parece, ahora sí, citando un poco también las palabras, que dice que componer historia es también un intento de evitar la descomposición. Y creo que en ese sentido estamos justamente, pareciera que una historia se detuvo, ¿no? Y estamos tratando de volver a nombrar lo que pasó, nombrar lo que vivimos, nombrar recuerdos, nombrar anécdotas, porque solamente esa manera es, creo, la manera de no descomponer, de no descomponerse. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fer. Antes de cerrar, aquí nada más leo un último comentario del querido doctor Lucas Margarit, gran cómplice de Beckett México, tremendo beckettiano y una persona de primera. Dice: lo que está detrás es la teoría de Motner, que lo lee en el año 2830, es decir, muy tempranamente. ¿A ese hiato te estás refiriendo? El hiato entre palabra y referencia. Los instintos y el silencio son los abismos que tejen la obra. Desde ahí, el ser humano que proyecta Beckett, cómo lo revisten y lo disfrutan. ¿Cómo no sufrirlos? Sí, pues bueno, sí hay algo de esa crítica del lenguaje de alguna forma, ¿no? De ese escepticismo de alguna forma que está proponiendo Mauner. Y que, bueno, de alguna forma después el postestructuralismo también va a retomar, ¿no? Pues tenemos que cerrar aquí. Ya no nos da tiempo de abordar la pregunta, mi querido Margarit, pero haremos maestro, más charlas para ahondar sobre esto. Yo les agradezco muchísimo. Les agradezco, Fernando, Aida y Cristian. Les agradezco antes que otra cosa su complicidad. Les agradezco su experiencia volcada en todas estas palabras llenas de vida, llenas de teatro también. Y les agradezco además la complicidad beckettiana para ser parte de este proyecto, en el que veremos una excepcional Winnie y yo arruinándole la obra de un pésimo Willy seguramente, pero bueno, intentaré hacer lo mejor que pueda. Muchas gracias a todos. Yo cerraría nada más, hablando del teatro, me acordé ahorita de un texto de Beckett, no es teatral, es un poema que habla de la tragedia, y dice, lo malo en la tragedia
Es el ruido que arma sobre la vida y muerte, males sin importancia, dice nuestro querido Beckett, siendo ese gran provocador que es y con ese gran humor en el que nos pone en este contexto, esta pandemia, entre este juego entre vida y muerte, del cual también de alguna forma en lo triste del fenómeno uno ríe de alguna forma, ¿no? Yo ayer hablaba de la gran ironía de Beckett, propia de las mentes brillantes, como un Swift, como un Dickens, etcétera, ¿no? Un Torrey, por ejemplo. Y alguna vez leía por ahí, ya no me acuerdo, mi memoria es pobre a veces, que la ironía tiene un fondo, y ese fondo es de tristeza. Y yo siento que hay algo ahí también en el fondo beckettiano, de alguna forma, que se reviste en este juego mordaz, de alguna forma, cruel, despiadado. Pero cómo entretiene. Pero cómo entretiene, eso sí, ¿no? O como dicen en Godot, ¿cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte? Así es que yo espero que también esto haya sido motivo de diversión, por lo menos si no se aprendió nada y si no se aportó nada al público, lo lamentamos, pero nos estamos divirtiendo aquí en Grande y son tiempos en ese sentido de divertirse. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que escribieron y nos encontramos en la próxima. Los invito a la mesa que sigue. Mesa 4, otras maneras de construir ficciones en vivo, a las 4, modera Luz María Sánchez Cardona, con Luli Garza, David Martínez Bryan, Daniel Araujo, Elvia González. A las 7 tenemos la continuidad de nuestro eje performático, espectáculos a las 7, fixstream.com, ahí pueden inscribirse, sacar boletos y disfrutar de trabajos muy interesantes de la nueva generación que está apropiándose de Beckett justamente, y la generación no tan nueva que también se apropia de Beckett. Muchísimas gracias a todos, excelente tarde.